días, Itzel. ¿Dónde quedó Itzel? ¿Ya se me fue? Bueno, el 18 de enero va a ser nuestra fiesta de primicias para que lo vaya anotando, ¿ok? En las próximas semanas vamos a estar compartiendo un poco más de lo que es la primicia. Es algo bíblico, es un principio bíblico para bendecirnos a nosotros mismos. Y entonces el 18 de enero es nuestra fiesta de primicias para que lo vaya poniendo en su agenda, en su calendario. Ese domingo va a estar compartiendo Isabel Contreras aquí y le vamos a pedir que ore por nuestras primicias. ¿Le parece bien? Entonces 18 de enero, ¿vale? Bueno, pues hoy en la predicación de hoy se llama la gracia cara. La gracia cara, o sea, lo que cuesta, una gracia cara, ¿ok? Y definitivamente hablar de Cristo, hablar del Evangelio, es hablar de la gracia. Eso que estaba hablando Itzel ahorita, de eso que le pasó con su tarjeta, es la gracia. Porque muchas veces vemos el poder de Dios y su manifestación en nuestras vidas con detalles como este, ¿no? Que de repente encontramos un favor especial del cielo hacia nuestras vidas, y eso es lo que es la gracia. Hoy quiero hablar de dos gracias, la cara y la barata. Hay una gracia cara y hay una gracia barata. La gracia barata es un enemigo mortal de la iglesia. Hoy combatimos en favor de la gracia cara. Nosotros debemos estar de acuerdo y a favor de la gracia cara y no de la gracia barata. La gracia barata es la gracia considerada como si fuera una mercancía para liquidar. Es el perdón malbaratado, porque a veces malbaratamos el perdón que Cristo nos ha dado en la cruz y somos malagradecidos incluso con ese perdón. Es la gracia como si fuera un almacén inagotable dentro de la iglesia, de la que se toma de una manera libre, pero sin darle un valor. El mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, de los que no se arrepiente y de los que no sea liberarse. Porque el Señor nos da la gracia para que nosotros podamos arrepentirnos y tengamos un cambio de vida. Pero cuando nosotros estamos tome y tome y tome y tome de la gracia sin arrepentimiento, eso es la gracia barata. Abaratamos la gracia que el Señor nos da en nuestras vidas. Por eso la gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios. Es la negación de la encarnación del verbo de Dios. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Porque justificamos el pecado cuando el pecado es pecado. Para eso nos han dado la gracia, para que dejemos de pecar. Y todos caemos en pecado, todos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. El ejemplo que les he dado muchas veces es que yo de vez en cuando de vez en cuando voy a jugar golf, me gusta jugar golf, me llevo a mi señora y nos vamos a jugar golf, pero lo hacemos ahí de vez en cuando, Nosotros no practicamos el golf, nosotros lo hacemos de vez en cuando. Un practicante del golf es alguien que va todos los días. Nosotros caemos en pecado, pero no practicamos el pecado. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Porque no puede haber perdón si no hay un arrepentimiento. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin cruz. La gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia cara, por el otro lado, es el tesoro oculto en el campo, porque el hombre vende todo lo que tiene. Es esa perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que un discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el evangelio que siempre debemos de buscar. Ese es el evangelio de Cristo, el verdadero, el que viene en la palabra, el que viene en el libro que leemos. Es una gracia que nos invita y nos habla que debemos de morir a nosotros para buscarle con todo lo que somos.
No es la gracia barata que dice, ay, peca, no pasa nada, Dios te perdona. Sí, Dios te perdona, pero le estás robando el precio a la gracia por la práctica constante del pecado que se te hace tan fácil. La gracia cara es el evangelio que siempre debemos de buscar. Son los dones que siempre debemos de estar pidiendo. Es la puerta al que se le llama. Y es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque cuesta la vida al hombre. Porque la gracia cara te va a costar toda la vida. Te va a costar todo. Y es gracia porque regala la vida. Y es cara porque condena al pecado. Es gracia porque justifica al pecador, pero condena al pecado. Sobre todo la gracia es cara porque ha costado cara a Dios. La gracia, para que tú y yo podamos tener gracia, le ha salido bastante cara al Padre. Porque le ha costado la vida de su Hijo. Dice la palabra, habéis sido adquiridos a gran precio. Y porque le ha costado caro a Dios, no puede resultarnos barato a nosotros. Porque a Él le costó muy caro, su Hijo. Es gracia sobre todo porque Dios nos ha considerado o ha considerado por ti y por mí a su Hijo para que muera por nosotros. Es gracia porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregarlo por nosotros. Él lo consideró para que tú y yo podamos tener acceso. Abusar de la gracia apaga el fuego. Cuando nosotros abusamos de la gracia que nos da el Señor Jesucristo, apagamos el fuego, contristamos al Espíritu Santo. Porque a veces no le damos la importancia, no importa una y otra vez el pecado y el pecado y el pecado, y no nos damos cuenta que estamos apagando el fuego que hay en nosotros, porque el pecado nos separa. La gracia es cara porque obliga al hombre a someterse al yugo del seguimiento de Jesucristo. Pero es una gracia el que Jesús diga, mi yugo es suave y mi carga ligera. 2 veces escuchó Pedro la llamada, sígueme. Fue la primera y la última palabra dirigida por Jesús a su discípulo. Y vamos a leer la palabra. Vamos a Marcos 1:17. Mark 1:17. Pues ya hay algún gringo aquí. Ay, Padre. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis, ¿qué dice? Le está llamando y le está diciendo, sígueme. A ti te dijeron lo mismo, sígueme. Porque el día que tú decidiste entrar a este bando, a esta banda de los hijos de Dios, el Señor te dijo, sígueme, follow me. Ay, papá. Vamos a ver la segunda llamada que te estoy hablando de Pedro. Juan 21:22. Juan 21:22. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Toda la vida se encuentra comprendida de Pedro entre estas 2 llamadas. La primera vez al borde del lago de Genezaret, Pedrito, al escuchar el llamamiento de Jesús, había abandonado sus redes, había abandonado su profesión y le había seguido confiando en su palabra. La última vez, el Jesús resucitado vuelve a encontrar a Pedrito al borde del mismo lago, ejerciendo su antigua profesión, y le repite, sígueme.
entre ambas historias, entre ambos llamados, se desarrolla toda la vida de Pedro, una vida de seguimiento a Cristo, y en el centro de la historia se halla la confesión de que Pedro reconoce a Jesús como el Cristo. 3 veces, al principio, al fin y en Cesarea de Filipo, Pedro había anunciado la misma cosa, que Cristo era su Señor y era su Dios. Es la misma gracia de Cristo la que le llama sígueme, y que le revela esa confesión de que Él es el Hijo de Dios. La gracia hoy te está llamando igualmente a seguirlo, así como a Pedro. Igualmente hoy la gracia te está llamando a abandonar todo afán de la vida y de verdad poderle seguir. Así como a Pedro, que le dijo sígueme, hoy Cristo te dice sígueme. Deja todo lo que te afana en la vida y sígueme. La gracia hoy te llama a no descuidar el fuego, a no descuidar el aceite. Porque lo que hace el afán de la vida es que descuides lo importante. Tú fuiste llamado a cuidar un fuego. Y estamos viendo tantas cosas a nuestro alrededor que descuidamos lo importante que es el fuego que hay en ti. Porque hay un fuego que tú has sido llamado a cuidar. Y que el mismo Jesús te enseña a cómo cuidarlo. La gracia hoy te está llamando y te está diciendo, hey, no descuides el fuego. Porque si el aceite se acaba, el fuego se apaga. Si el aceite cae en ti, que es el Espíritu Santo, se acaba, el fuego se apaga. Abusar de la gracia es como hacerle un hoyo al recipiente donde tienes el aceite en tu casa y esperar que no pase nada. Por supuesto que va a pasar. Es que no tengo tiempo, pastor, para ir a cuidar el fuego. Pero si es lo primero que tienes que hacer, lo demás sobra. Dice el Señor que primeramente buscad el reino de los cielos y lo demás vendrá por la añadidura. Pero pasamos todos los días afanados buscando la añadidura y nos olvidamos del fuego, que es lo importante. Abusamos de la gracia. No, el Señor no tiene problema. No, sí tiene problema. Pero ¿sabes qué? El Señor no tiene el problema lo tienes tú. El problema va a venir sobre ti. La consecuencia de no cuidar lo que te han dado a cuidar vendrá sobre ti. Abusar de la gracia es como eso, hacerle un hoyo al aceite y pues, se va a hacer un cochinero. Se está derramando el aceite, se va a hacer un cochinero. Ahí va a terminar tu vida, en un cochinero. Cuando Dios, por medio de Martín Lutero, suscitó en la Reforma el evangelio de la gracia pura, la cara, condujo a Lutero a un claustro. Lutero fue monje. Había abandonado todo y quería seguir a Cristo en una obediencia total. Renunció al mundo y emprendió su tarea cristiana. Aprendió a obedecer a Cristo y a su iglesia, porque sabía que solamente el obediente puede creer. Porque una característica del obediente es que cree. No le cuesta trabajo creer. Porque ya creyó una vez en Cristo y dice, voy con todo. Yo he creído en ti, lo que escuche de ti, lo que lea de ti, eso haré. Lo que viene en tu palabra, eso haré. Y si el aceite se drena, la flama se apaga y se empieza a vivir un altar sin fuego, o con un fuego no verdadero, con un fuego que no consume. Porque lo poderoso del fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, es que consume lo que hay en ti que no tiene que existir. Pero si no hay flama, ¿cómo quemas? Si no hay fuego ahí, si se ha apagado el fuego, ¿cómo quemas?
No hay modo. La gracia de Dios es la bendición o el favor generoso de Dios sobre nosotros. Dios nos ha mostrado su gracia al perdonarnos, al tratarnos con misericordia en lugar de dejarnos con nuestros pecados, sin perdón y sin salida. La gracia hace posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Es una manifestación. La gracia permite que ese amor se manifieste en nosotros. Es lo que hace la gracia. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibir salvación y vida eterna, aunque ninguno de nosotros lo merece. ¿O alguien cree que lo merece? Tú, Mina, estás así, pero no alcanzas. Te quedaste muy corta. Por su gracia poderosa, todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador reciben la salvación y el perdón de sus pecados. Vamos a leer Tito 2, del 11 al 12. Tito 2, del 11 al 12. Porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo trae la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma. Lo que va a hacer que tú te transformes es la gracia. Y además nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Nos enseña a vivir la vida de piedad que Él desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él. Porque hay cosas que te alejan de Él. Ayer, ustedes saben que estamos en un ayuno de bebidas alcohólicas. ¿Sí saben? Espero que todos lo estén siguiendo, aunque ya me di cuenta que no todos. Fuimos a una boda, nos invitaron a la boda de Ofe y Leo. Pasamos una tarde padrísima, la verdad. Bailamos, nos gozamos, íbamos todos bien bañaditos y peinados, por eso ando con el pelo corto. Pero cuando llegamos a la mesa, servido vino tinto enfrente de nosotros. Lo que nos permite decir no, estoy en un pacto ahorita con el Señor, en un ayuno, es la gracia. Es el poder de Dios manifestándose en tu vida para que puedas decir no a lo que sabes que te aleja de Dios. Y nos morimos todos ahí, ¿eh? Habíamos 20 y tantas personas de Monte Sión ahí, y se acercó la mesera y me dijo, les traigo algo. Y le dije, lo primero que vas a hacer es quítame todas estas copas de esta mesa, de aquella y de aquella. Ha de haber dicho la muchacha, bueno, ¿viste qué le importa la mesa de al lado, no? Ya después le expliqué por qué. Quítame las copas, no vayan a caer en tentación, mis amados hijitos. No tengo un tema con el vino, se los acabo de decir, se me antojaba a mí. Pero estoy en un ayuno donde le dijimos al Señor, no lo vamos a hacer esto porque queremos que estés más cerca de nosotros, Señor. Y vamos a tomarnos como iglesia 90 días de ayuno de toda bebida alcohólica con un propósito. Y entonces dije que se las quiten a todos. Por allá hasta oliéndolas andábamos, así como de, bueno, pues una olida nada más, pastor. Sí, hubo uno que dijo, pues una olidita, pastor, de que se le lleven. La gracia es abundante y es para todos. Vamos a leer Romanos 5:15. ¿Qué versículos, qué versión traes?
NTV. ¿Sí es NTV? Échame la Reina Valera. Acuérdate que yo soy reina valeriano. ¿Esta es reina? Entonces, ¿yo qué traigo? Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la mucha transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Está clarísimo, ¿no? Y ahora vamos a ver 2 de Timoteo 2, del 1 al 6. 2 de Timoteo 2, del 1 al 6. Tú pues, hijo mío, ¿quién escribía a quién? Pablito al Timo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Está hablando a esforzarte. ¿Ok? Entonces fácil no es, porque si no, no habría esfuerzo. Si no diría, ay, tú quédate acostadote y te va a llegar la gracia. No, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú eres un soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice que aquel no te puedes enredar en esta vida para poder agradar al que te llamó a ser un soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como ¿qué? Como un atleta. No es coronado si no lucha legítimamente. Estamos hablando de luchar, de esforzarse. Y luego habla de otro personaje, el labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea que si tú trabajas en esforzarte en la gracia, vendrá un fruto sobre tu vida. ¿Quién quiere el fruto? Hay que trabajar. Hay que esforzarse en la gracia, no abusar de la gracia. En este pasaje de la Escritura, Pablito le dice al Timoteo que necesita esforzarse en la gracia de Cristo. Claramente Pablo no le está diciendo a Timoteo cómo ser salvo por la gracia de Dios, ya que Timoteo ya era un creyente. De hecho, Pablo lo había escogido para ser su mano derecha en la importante obra que estaba llevando a cabo en la ciudad de Éfeso. Timoteo es el hijo de Pablo en la fe. Pablo le está diciendo a Timoteo que viva la vida cristiana por gracia. La vida que agrada al Señor solo puede ser vivida en ese poder. Porque para que tu vida le agrade al Señor, necesitas un poder. La gracia que Dios provee es ese poder. Entonces tú te tienes que esforzar en la gracia. Porque yo anhelo que mi vida le agrade al Señor. ¿Y cómo le va a agradar? Esforzándome en la gracia. Pero también es igual de claro que este tipo de vida no es automática. No se adquiere nada más por ser hijo de Dios y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Necesita un esfuerzo. Necesita un trabajo. Si quieres esforzarte en la gracia, tienes que desearla y tienes que elegir hacerlo. La gracia es un poder. La gracia es un poder. A mí me encanta experimentar la gracia de Dios. De verdad, cuando yo veo la gracia de Dios en mi vida, digo, wow, es que esto es lo máximo. Ahorita les voy a contar una anécdota que me pasó ayer de la gracia de Dios. Porque muy seguido veo la gracia de Dios en mi vida. Pablo nos da 3 ejemplos de cómo esforzarse en la gracia.
Las ilustraciones que acabamos de ver muestran que tal vida no es automática, pero también muestran que la gracia de Dios puede hacerse en la vida del creyente si nosotros aprovechamos este poder. ¿Quién se acuerda de Mario Bros? ¿Quién jugó Mario Bros ahí en el videojuego? En Mario Bros 1, 2, 3, ya nos estamos descarando las edades. Mina, ¿tú jugaste Mario Bros? Eso. Había un poder, no sé si se acuerdan, no me acuerdo qué tenías que hacer. La verdad no me acuerdo, pero ¿cómo sabes qué poder voy a decir? Sí, comer el hongo también te hacía crecer, pero no iba a hablar de ese, iba a hablar de uno que era como una colita de zorro. ¿Sí se acuerdan? Que volabas. Cuando tenías esa cosa, volabas. Era un poder. La gracia de Dios es eso. Puedes volar. Cuando el poder de Dios está sobre tu vida, tú no te mueves como los demás, no avanzas como los demás. Tú parece que vuelas. La gracia es un poder en este mundo. Ayer, vamos a lo sabroso, estábamos en la comida, degustando el banquete de la boda, y vi aquí en el menú que decía churros con chocolate. Ay, qué bueno que yo no ayuné eso, porque si no, ahí sí se hubiera puesto fuerte la cosa. En la mesa había alguien que estaba ayunando eso. Pan, a alguien se le ocurrió ayunar pan, pobrecito. Y entonces, cuando viene la muchacha, la misma que le había hecho del vino, le digo, oye, a mí me traes doble, por favor, ¿eh? No, le dije, a todos les dieron un tazoncito con 2 churritos así chiquitos. Yo le dije, a mí 2, por favor. Y cuando estaba sirviendo, me trajo los 2 churros. Eso es la gracia. Esa es la gracia. Pero espérame, el Señor no se paró ahí. La persona que estaba en la mesa, creo que era Marta, dijo, yo no puedo comer churros, pastor, le doy los míos. Ay, papá, ya llevamos 3. Esa es la gracia. ¿Cuántas veces en tu vida has visto cosas que dices, esta es la mano de Dios? Porque yo no hice nada para tener triple churro, pero me llegaron triple churro. Y luego más tarde empezaron a dar donas de Krispy Kreme. Yo ni estaba, me había ido por unos cafés. Esa es otra historia. Cuando llego estaba mi dona que me había guardado mi amada esposa aquí, en mi lugar. Dice, ay, gracias, Señor. Y luego llega el mesero y me dice, ¿le traemos donas? Yo, ay, sí, porque no me han traído. Terminé comiéndome 4 donas. Luego, ¿por qué estoy así? Luego, ¿por qué no me cierran ya las camisas? Eso es la gracia. Cuando la gracia está de tu lado, encuentras favores así en tu vida. Lo que yo te estoy diciendo es algo absurdo. Como unas donas, y bueno, para mí no fue absurdo, estaban deliciosas. Pero hay muchas cosas en tu vida que la gracia de Dios la ves así. Como lo que contó Itzel de la tarjeta. O sea, ¿cuándo pasa eso? Que se equivocaron en la fecha de corte. Eso es Dios. Cuando ves cosas en tu vida que dices, ah, caray, mira, vas a comprar llantas para tu carro y resulta que ese día había promoción de 2 por 1. Ibas por 4 y pagaste 2. Esa es la gracia del Señor. Estas ilustraciones nos hablan de 3 personajes. El primero, el buen soldado. Dice Pablo que el buen soldado se concentra. ¿Cómo te concentras? ¿Te enfocas para empezar? Dice que se concentra en complacer a aquel que lo llamó a servir. Tú tienes que estar concentrado en Cristo. No solamente el domingo me acuerdo. Tengo que estar enfocado todo el tiempo en aquel que te llamó a servir. Eso hace un buen soldado. Este enfoque tiene prioridad sobre cualquier otro deseo de la vida del soldado. Ouch.
este enfoque tiene prioridad sobre cualquier otro deseo de tu vida. Los soldados no pueden hacer lo que quieran, ¿eh? Es más, ¿tú sabías que si tú eres soldado y se te ocurre renunciar y decir, no, ya no quiero, te meten a la cárcel? Te vas al tambo, no puedes renunciar porque ya no te perteneces. Mi amado soldado de Cristo, usted ya no se pertenece, ya no puede hacer lo que se le antoje. Usted ya tiene un dueño. Nosotros nos debemos al Hijo de Dios que nos llamó. Nos debemos a nuestro comandante, por así decirlo, que no es otro que Jesucristo. El creyente que se esfuerza en la gracia es el que se enfoca en Él y no en las cosas de este mundo. Pero hay otro personaje en el pasaje, el atleta de éxito. El atleta es uno que se disciplina, se disipula y se enfoca en un premio. El premio es algo que se espera obtener en un futuro. El atleta exitoso pasa por un programa de entrenamiento, discipulado. ¿Hay quien no quiere ser discipulado? No, yo voy el domingo a la iglesia, pastor, y así estoy bien. No, así no estás bien. Así quieres tú estar bien, porque eres un rebeldoso, porque no te gusta someterte a una autoridad. Porque ese no es el evangelio de Cristo, ¿eh? El evangelio de Cristo dice que te tienes que sujetar, que te tienes que someter a una autoridad que te va a guiar y que va a ser un padre espiritual para tu vida. Esta ilustración nos muestra que la vida de la gracia se vive en vista de una recompensa futura en el tribunal de Cristo. Y hay un tercer personaje. ¿Alguien se acuerda cuál era? Un labrador, y no el perro, por favor, no vayan a estar pensando en los perros labradores. Un labrador productivo. El reino de los cielos es el reino más productivo. Y tú eres parte de eso. Tú tienes que ser productivo en donde estés. Tienes que ser productivo, hagas lo que hagas. El labrador productivo es uno que planta semillas y ve una cosecha y que participa en esa cosecha. Me parece que el énfasis de Pablo aquí, de que ese labrador que trabaja duramente va a disfrutar del fruto que labra durante su vida. Ese esfuerzo que tú vas a hacer por esforzarte en la gracia de Cristo, lo vas a vivir en esta vida. Vas a ver que hay favor y gracia en tu vida. ¿Quién siente que tiene favor y gracia en la vida? Porque luego andan como José Alfredo Jiménez. La vida no vale nada. Tú no perteneces a ese bando, papá. Al plantar las semillas en la vida de los demás, verás los resultados. Para los hijos de Dios, esto sería el impacto que podemos nosotros tener en la vida de los demás cuando les servimos con nuestros dones. Cuando tú sirves con tus dones, vas a ver un fruto. Los dones son para servir a los demás. En otras palabras, esforzarse en la gracia nos trae beneficios aquí y ahora. Pero Pablo está diciendo que con la gracia de Dios, estos ejemplos pueden ser grandes cosas o momentos o ilustraciones de lo que un cristiano puede ser. Si permitimos que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas, confiando en su poder, ese poder que nos transforma, podemos ser creyentes que estemos centrados en la persona de Cristo, que podamos vivir todas nuestras vidas a la luz de las recompensas
que Dios tiene listas para nosotros, recompensas eternas y venideras, y ver el fruto de esa gracia en la vida de los demás. Hoy siento que el Señor nos está llamando a vivir enfocados, a vivir esforzándonos en obtener el poder. Esta semana fue una semana complicada para mis criaturas, porque en la escuela donde van, lo primero que tienen que hacer cuando ellos llegan es aprenderse un versículo. Esta semana estuvieron con Filipenses 1, del 1 al 17. Cuando ya se lo aprenden, pueden empezar a trabajar. Entonces, si no se lo aprenden rápido, se empiezan a atrasar en el trabajo del día y eso se lo llevan de tarea. Los dos estaban que tronaban, en inglés. Pero les digo, híjole, ustedes van a salir bien bíblicos, papá, de esta escuela. Y eso es poder, porque se están aprendiendo la palabra de Dios de memoria. Y los dos estaban ya de, no nos gusta esa escuela, papá, ¿por qué nos llevaste allá? Para que aprendan. Porque es más importante para mí que te aprendas la palabra de Dios y la vivas, a que te aprendas todo lo demás que te meten en la escuela. Y al final lo lograron. El viernes salieron muy contentos. Papá, ya dijimos el verso, Filipenses, no sé qué. Y les digo, pero ya vieron que ya traen de tarea segunda de Timoteo del 1 al 17. Así le hicieron los dos. Pero hay que esforzarse. Yo les digo a mis hijos, hay una diferencia chiquita entre lo que ustedes viven y viven otros: el esfuerzo. Porque sus papás somos ejemplos de esfuerzo. No paramos, parecemos tractorcitos todo el día dándole. Pero en la vida así se obtienen las cosas. Y dice la palabra de Dios que nos tenemos que esforzar en la gracia. Entonces hay que darle hasta que obtengamos la gracia. Porque ese es el poder que nos va a hacer distintos en la vida. Yo les digo les decía a mis hijos, vean a sus papás y vean cómo hay otras personas en el mundo que no se esfuerzan, pero esos no les pueden dar a sus hijos lo que nosotros dos les damos. La diferencia es el esfuerzo, que siempre hay que ir a más. El reino de los cielos siempre va a más. Va en avanzada, nunca se detiene. Y yo creo que hoy el Señor nos está llamando a estar enfocados, a esforzarnos en obtener el poder que es la gracia cara. La gracia cara te va a costar todo. Es cara porque cuesta. Es cara porque requiere sacrificio y obediencia. Pero yo en mi vida quiero la gracia cara. La gracia que se pagó en una cruz por mi vida. La gracia que me va a permitir transformar el lugar en donde yo me pare para que el reino de los cielos sea implantado en ese lugar. Pero esa es la gracia cara. La que te lleva a renunciar. A decir, tan bonita que se veía esa copa de vino enfrente de mí, pero renuncio. Renuncio, porque hice una promesa contigo, Señor. Ay, pastor, qué religioso es usted. Ayer estaba yo bailando allá con mi señora en la pista y de repente una canción que yo dije, esa me retiro. Empezaron con que de reversa, mami. Dije, no, esto no tiene que ver conmigo, con permiso, me voy. ¿Qué tengo yo que estar bailando de reversa, mami? Y ahí estaban todos en la pista. No es religiosismo o religiosidad o como le quieras llevar,
pero yo tengo que saber escoger lo que me conviene y no me conviene. No voy a estar bailando eso ni cantando eso. Pero sí cantaba una canción de Love is in the air. Papá, estábamos hablando del amor. Y pasamos un bonito tiempo. Pero hay que esforzarse en la gracia. Quiero invitarte que si tú has abusado de la gracia de Cristo, hoy sea un día para pedirle perdón y decir: híjole, Señor, sí, me he pasado, he seguido practicando este pecado y me he consentido este pecado, pero no quiero perder tu gracia, no quiero apagar el fuego que me has puesto a cuidar. Te pido perdón y voy a pagar el precio, porque seguirte cuesta y lo voy a pagar. Porque entiendo que mi vida ha sido diseñada para seguirte. Y así como Pedro le dijiste: sígueme, y te siguió y dejó todo, yo también te seguiré. Yo un día dejé mi trabajo, el mejor trabajo que tuve en mi vida, las mejores comisiones que he tenido en mi vida y el mayor ingreso que he tenido en mi vida. Un día dije: muchas gracias, me voy a servir a Cristo. Renuncié. Me llamaron loco. Las otras palabras no te las puedo decir, pero me llamaron así también. Así que yo quiero pedirte hoy que te pongas de pie, que nos acompañen los chicos de la alabanza y que hagamos algo así, que le pidas perdón al Señor si has abusado de la gracia. ¿Se saben la de reversa, Gaby? Quiero pedirte que levantes hoy tu mano si quieres pedirle a Dios que envíe ese poder llamado gracia sobre tu vida. Este es un acto profético. Levanta la mano ahí en tu lugar, levántasela, linda, si quieres, para que también le llegue gracia a tu esposa. Porque si tú tienes la gracia de Dios sobre tu vida y el favor de Él, nada volverá a ser igual. Pero tienes que entender lo que es la gracia y tienes que cuidar de esforzarte en la gracia de Cristo. Bendito Padre, aquí están todas estas manos levantadas esta tarde, pidiendo que tu favor y tu gracia venga sobre cada uno de nosotros. Estamos pidiéndolo porque entendemos el día de hoy que esa gracia es el poder que necesitamos para triunfar en esta vida, Señor, y un triunfo como tú lo dices. Queremos más de ti, Señor, en nuestras vidas, y por eso el día de hoy levantamos esas manos para que nos veas, porque aquí está tu pueblo clamando por ti, por tu presencia, y pidiendo perdón si hemos abusado de esa gracia, si hemos malbaratado la gracia, Señor. Ayúdanos a valorar, Padre, lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres bueno, porque reconocemos que tú has sido fiel con nosotros. Te damos gracias esta mañana, Señor, y te pedimos, Señor, que recibas estas voces, Señor, para agradarte a ti, Señor. Te alabamos a ti porque tú eres digno, Señor, de ser alabado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tu amor es grande.
sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Que gobierna con su justicia y resplandece por su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. El pastor nos enseñaba cómo esforzarnos en la gracia como un soldado, como un labrador, como un atleta. Nos decía, el soldado está enfocado, el soldado es disciplinado, el atleta está entrenando, el labrador es diligente, trabajador, productivo. No sé en qué tú necesitas gracia, pero queremos orar por ti. Así es, queremos pedirte que si tú este día quieres que esa gracia de Dios se manifieste en tu vida, te acerques al altar y vamos a tratar de orar por todos. Rápidamente vamos a tocarte, a pedirle al Señor que su gracia sea derramada sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Los pastores de la casa, si pudieran ayudarnos a orar, por favor. Todo el que necesita un toque de Dios y su gracia, por favor, podrías levantar tu mano o ponerla de alguna forma extendida, que no sea cansado para ti, pero que sepamos que quieres que pasemos a orar. Y ya que oren por ti, la puedes bajar. Muchas gracias.